Prepárate para un viaje al Pérmico tardío, donde la tierra era un infierno y el mar, un refugio. Descubre los gigantescos depredadores que dominaban Pangea. ¿Sobrevivirías a este mundo brutal? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento un mundo completamente diferente al que conoces. Un mundo donde un único y gigantesco continente, Pangea, se extiende por toda la tierra. Un sol abrasador que acorta los días a solo 22 horas, pintando los cielos con tonos rojizos y anaranjados. Aquí, en el Pérmico tardío, la vida es una lucha constante por la supervivencia, un desafío diario contra un entorno hostil. Pangea no era un lugar amable. Volcanes rugían, liberando ríos de lava que arrasaban todo a su paso. Terremotos sacudían la tierra, creando abismos profundos e impredecibles. El clima era extremo, con sequías devastadoras que convertían exuberantes parajes en desiertos áridos. Y tú, pequeño ser prehistórico, debías adaptarte o perecer. Pero no todo era destrucción. En los valles protegidos, donde el agua aún fluía, la vida encontraba refugio. Recuerda que aunque el supercontinente presentaba peligros inmensos, también ofrecía nichos ecológicos únicos, donde plantas resistentes y animales ingeniosos luchaban por sobrevivir. Un equilibrio precario entre la vida y la muerte, el paraíso y el infierno. Recuerda que ese sol abrasador que mencionamos antes acortaba tus días a tan solo 22 horas. ¿Por qué? Porque Pangea, ese inmenso supercontinente, era tan grande que su propia masa afectaba la rotación de la Tierra. Imagina la fuerza necesaria para mover una masa terrestre tan colosal. Su formación fue un proceso lento y complejo, resultado de millones de años de colisión y fusión de continentes preexistentes, un rompecabezas geológico de proporciones épicas. Este enorme continente influyó enormemente en el clima global. Las zonas interiores de Pangea, alejadas de la influencia moderadora de los océanos, experimentaron temperaturas extremas, con desiertos abrasadores extendiéndose por vastas regiones. Mientras tanto, en las costas, el clima era más suave, pero aún así muy diferente al que conocemos hoy. Piensa en el impacto que tuvo en la distribución de plantas y animales, en la formación de los ecosistemas. La configuración geográfica de Pangea también tuvo consecuencias profundas. La falta de costas significó menos áreas de reproducción para muchas especies marinas. La formación de grandes cadenas montañosas, producto de las colisiones continentales, alteró los patrones de viento y lluvia, creando zonas con climas radicalmente diferentes. Imagina los ríos gigantescos que debieron fluir a través de este inmenso territorio, creando paisajes impresionantes y modificando el relieve constantemente. Pues sí, amigo, un día de solo 22 horas. Imagina la velocidad. Esa rotación tan rápida se debía principalmente a la fuerza de marea de la Luna, que en el Pérmico estaba mucho más cerca de la Tierra que ahora. La gravedad lunar, más intensa, jalaba con mayor fuerza, acelerando la rotación de nuestro planeta. Piensa en ello, atardeceres y amaneceres mucho más frecuentes, un ciclo día-noche vertiginoso. Pero, ¿qué efecto tenía esto en la vida? Pues imagínate la presión sobre los ecosistemas. Las plantas, por ejemplo, tenían que adaptarse a ciclos de luz y oscuridad mucho más cortos. Los animales, a su vez, tuvieron que ajustar sus ritmos biológicos, sus hábitos de caza y alimentación, a este ritmo acelerado. La vida se movía a un compás frenético. Los depredadores como el Inostrancevia o el Moscorinus quizás tenían una ventaja. Su capacidad de cazar y alimentarse con rapidez era crucial en un mundo donde el día y la noche pasaban volando, mientras que las presas, probablemente, debieron desarrollar estrategias de supervivencia aún más eficientes para evitar ser capturadas en ese corto periodo de luz. Pero antes de llegar a la gran extinción final, hubo un evento que ya había sacudido los océanos: la extinción capitaniana. Imagina tú, un mundo submarino vibrante, lleno de criaturas increíbles, y de repente, ¡zas!, una gran parte de esa vida desaparece. No sabemos exactamente qué la causó, pero las teorías apuntan a cambios climáticos drásticos, quizás por erupciones volcánicas masivas. Eso cambió por completo el panorama marino, dejando un vacío que otras especies aprovecharían después. Piensa en ello, los depredadores marinos más grandes y feroces, muchos de ellos desaparecieron. Esto dejó un nicho ecológico vacío, un espacio libre para que nuevas especies evolucionaran y tomaran el control. La extinción capitaniana no fue simplemente una reducción de la biodiversidad, fue un reseteo, un cambio radical en la cadena alimentaria bajo el agua. Se abrieron nuevas oportunidades,
pero también se generaron nuevas amenazas para las criaturas que sobrevivieron. Este evento, aunque menos conocido que la gran extinción del Pérmico Triásico, fue crucial para entender lo que vino después. La vida marina del Pérmico tardío no era simplemente un reflejo de la vida anterior, estaba moldeada por las pérdidas y las oportunidades creadas por la extinción capitaniana. Fue una especie de ensayo general para el gran cataclismo que se avecinaba, un preludio del apocalipsis que pronto transformaría la Tierra para siempre. Pero imagina ahora, después de esa gran extinción, el océano un poco más silencioso, ¿verdad? La vida marina no había desaparecido, pero sí había cambiado. Ya no era el mismo vibrante ecosistema que conocías. Muchas de las criaturas gigantes habían sucumbido a la extinción capitaniana, dejando un espacio para nuevas especies, aunque muchas veces más pequeñas y menos llamativas. Piensa en arrecifes de coral, pero diferentes a los de hoy. Eran más pequeños, quizá menos coloridos, pero igual de importantes para la vida marina. Allí encontraban refugio pequeños peces, crustáceos, una variedad de criaturas que intentaban reconstruir el ecosistema tras la catástrofe. Quizás tú podrías ver algunos braquiópodos, moluscos con conchas, aferrados a las rocas, sobrevivientes silenciosos de ese mundo cambiante. En las aguas más profundas, quizás podrías encontrar a los ancestros de algunos de los animales que conocemos hoy. Recuerda que la vida siempre encuentra una manera. Los tiburones primitivos, por ejemplo, ya nadaban en esos océanos, aunque muy diferentes a los actuales. Eran criaturas imponentes, pero en un mundo post-extinción, incluso ellos debieron adaptarse para sobrevivir. Pero en tierra firme, la historia era muy diferente. Te encuentras en el Pérmico superior, un mundo dominado por gigantescos depredadores. Imagina un paisaje desolado, con volcanes humeantes al fondo. Aquí, los reyes indiscutibles eran los gorgonópsidos, reptiles terápsidos con un aspecto, digamos, intimidante. El Inostrancevia, por ejemplo, era un verdadero coloso. Podía llegar a medir hasta 4 metros de largo, con unos caninos enormes que sobresalían de su boca, incluso cuando la tenía cerrada. Su cráneo era alargado y poderoso, perfecto para desgarrar la carne de sus presas. Piensa en él como un sable de dientes de tigre, pero mucho más grande y feroz. Sus patas eran robustas, perfectas para perseguir a sus presas a través de los desiertos y las llanuras. Aunque no era tan rápido como algunos otros depredadores, su fuerza y tamaño le convertían en un cazador formidable. No había muchos animales que pudieran enfrentarse a un Inostrancevia adulto sin sufrir graves consecuencias, o peor. Imagina al Inostrancevia, un depredador que te dejaría sin aliento. Era enorme, con una longitud de hasta 3 y 5 metros, casi como un coche pequeño. Su cráneo alargado albergaba unos caninos impresionantes, curvados como sables, ideales para desgarrar la carne de sus presas. Fíjate en su poderosa mandíbula, capaz de ejercer una fuerza brutal. Tenía un cuerpo robusto, patas fuertes y una cola larga que le ayudaba a mantener el equilibrio mientras cazaba. Su comportamiento era probablemente solitario, un cazador furtivo que acechaba a sus presas desde la maleza. No era un corredor veloz, pero su fuerza y sus terribles dientes compensaban su falta de velocidad. Probablemente se alimentaba de grandes reptiles herbívoros, emboscándolos con una embestida poderosa para luego desgarrarlos con sus afilados colmillos. Piensa en su estilo de caza, una emboscada. El Inostrancevia se acercaba sigilosamente a su presa, aprovechando el terreno irregular para ocultarse. Luego, con un rugido ensordecedor, lanzaba un ataque fulminante, usando sus poderosos dientes para infligir heridas mortales. Su fuerza era tal que podía derribar a presas mucho más grandes que él. Pero el Inostrancevia no era el único rey del terror en la Tierra. Te presento a los terápsidos pterocéfalos, otra familia de depredadores impresionantes. Imagina criaturas robustas, con cráneos poderosos y dientes afilados como navajas. Entre ellos destacaban el Moscorinus y el Megawatia, animales que te dejarían con la boca abierta. El Moscorinus, aunque más pequeño que el Inostrancevia, era un cazador formidable. Su cuerpo musculoso y sus mandíbulas fuertes le permitían derribar presas considerablemente más grandes que él. Piensa en la fuerza bruta que debía poseer para sobrevivir en este mundo tan peligroso. Luego tenemos al Megawatia, una bestia aún más enigmática. Su tamaño era comparable al del Moscorinus, pero algunos científicos creen que podría haber sido venenoso. Imagínate enfrentarte a un depredador con esa combinación de fuerza y posible veneno, una pesadilla prehistórica. Pues bien, imagina al Moscorinus, un pterocéfalo que te dejará boquiabierto. No era tan grande como el Inostrancevia, pero aún así,
Era un depredador formidable. Piensa en un cuerpo robusto rechoncho, con una cabeza grande y poderosa. Sus mandíbulas, llenas de dientes afilados como cuchillas, estaban preparadas para desgarrar carne. Sus patas fuertes y musculosas le permitían moverse con agilidad, a pesar de su corpulencia. Su papel en el ecosistema era crucial. Como un depredador de tamaño medio, probablemente se alimentaba de una variedad de animales más pequeños, quizás reptiles, anfibios o incluso otros terápsidos más pequeños. Era un eslabón importante en la cadena alimentaria, manteniendo el equilibrio de la fauna terrestre de Pangea. Imagina la escena, un Moscorinus acechando entre las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. A diferencia de algunos de sus parientes más grandes, el Moscorinus probablemente era un cazador más ágil y veloz, capaz de perseguir a sus presas a través de la densa vegetación del Pérmico. Su tamaño más moderado le permitía moverse con más facilidad en entornos complejos, lo que le daba una ventaja sobre los depredadores más grandes y lentos. Era un maestro del sigilo, un depredador eficiente en su nicho ecológico. Pero espera, hay más. Hablamos de Moscorinus, pero ¿qué te parece el Megawatia? Este pterocéfalo era una bestia impresionante, y lo que realmente lo hace fascinante es la hipótesis de que podría haber sido venenoso. Imagínate enfrentándote a él, un cráneo robusto, dientes afilados, y un posible veneno que lo hacía aún más peligroso. Claro, no tenemos una evidencia directa como un saco de veneno conservado, ¿verdad? Pero los científicos han encontrado ciertas características en sus dientes y mandíbulas que sugieren la posibilidad de glándulas venenosas. Piensa en los surcos, en la forma de sus dientes, detalles que podrían indicar la presencia de un sistema de inyección de veneno. Es una hipótesis, sí, pero una hipótesis basada en evidencia anatómica. Comparando su estructura con animales venenosos actuales, los científicos han encontrado similitudes intrigantes. Claro que se necesita más investigación, pero la idea de un Megawatia venenoso añade una capa extra de misterio y terror a este mundo prehistórico. Pero volviendo a la tierra firme, imagina el paisaje, un mundo dominado por Pangea, un supercontinente inmenso. No era un lugar verde y exuberante como lo imaginamos hoy. La flora del Pérmico tardío era diferente, adaptada a un clima más seco y cálido en muchas zonas. Piensa en bosques de coníferas, parecidas a las actuales, pero con especies extintas que aún no conocemos del todo. Había también helechos, plantas con semillas y otras especies resistentes a la sequía. Estas plantas tenían que ser fuertes. El clima era impredecible, con periodos de sequía intensa seguidos por lluvias torrenciales. Para sobrevivir desarrollaron adaptaciones increíbles. Algunas tenían raíces profundas para alcanzar el agua subterránea, mientras que otras tenían hojas gruesas y resistentes para conservar la humedad. Imagina la lucha por la supervivencia en un ambiente tan hostil. La competencia por los recursos era feroz. A pesar de las dificultades, la vida vegetal del Pérmico tardío era sorprendentemente diversa. Aunque no tan exuberante como en otras épocas, existía una gran variedad de especies, cada una con sus propias estrategias de supervivencia. Desde las altas coníferas hasta los pequeños helechos que se aferraban al suelo, cada planta jugaba un papel importante en este ecosistema prehistórico. Esa diversidad, a pesar de las condiciones adversas, es una muestra de la resiliencia de la vida. Pero esa vegetación escasa y dispersa no ofrecía la misma protección que el vasto océano. Piensa en ello. En tierra firme, te enfrentabas a depredadores terribles como el Inostrancevia, un gorgonópsido gigantesco con dientes afilados como dagas. Un encuentro con él significaba, casi con certeza, tu fin. Los pterocéfalos como el Moscorinus y el Megawatia tampoco eran precisamente amistosos. La tierra era un lugar peligroso, una constante lucha por la supervivencia. En cambio, el océano, aunque no era un paraíso, ofrecía una relativa seguridad. La gran extinción del Capitaniano había diezmado la vida marina, dejando un ecosistema menos competitivo y por lo tanto menos peligroso. Claro, todavía había criaturas marinas, pero ninguna con la capacidad de depredación y el tamaño de los monstruos terrestres. En el mar al menos tenías más posibilidades de escapar. Esta inversión de la amenaza, ¿verdad? En el Pérmico tardío la relativa seguridad se encontraba en el mar, mientras que la tierra firme era un territorio dominado por depredadores brutales y un entorno hostil. Era un mundo al revés, donde el riesgo de morir a manos de un depredador era mucho mayor en tierra que en el agua, una situación que irónicamente cambiaría drásticamente con la próxima gran extinción. Sí, imagina un mundo donde incluso la vegetación escasa ofrece poca protección. Un gorgonópsido como el Inostrancevia
con sus enormes colmillos y su mirada penetrante, te acecha entre las sombras. Su tamaño te impone, una verdadera pesadilla prehistórica. Pero no es el único peligro que te espera en tierra firme. Los pterocéfalos, como el Moscorinus, también eran depredadores formidables, ágiles y letales. Además de los depredadores, la naturaleza misma era una amenaza constante. Erupciones volcánicas, capaces de cubrir el paisaje con ceniza y lava, podían destruir tu hogar en un instante. Los terremotos sacudían la tierra, causando derrumbes y grietas en el suelo, dejando a los animales expuestos y vulnerables. La vida en el Pérmico tardío no era fácil, incluso para los animales más fuertes. Piensa en la precariedad de tu existencia, el constante miedo a ser presa de un depredador gigante, la amenaza de un desastre natural que podría destruir tu entorno en segundos. La supervivencia diaria era una lucha constante contra las fuerzas de la naturaleza y los feroces depredadores que dominaban la tierra. Un mundo donde la seguridad era una rareza, una excepción más que una regla. Pero espera, la historia no termina ahí. Mientras tú luchas por sobrevivir en la tierra dominada por bestias gigantescas, imagina el océano. Un lugar donde, aunque la vida no era un paseo por el parque, la amenaza era comparativamente menor. La gran mortandad del Capitaniano había diezmado la vida marina, dejando un ecosistema más tranquilo, menos saturado de depredadores gigantescos. Piensa en ello. Un respiro en medio del caos terrestre. En este ambiente menos hostil, la vida marina encontró formas ingeniosas de sobrevivir. Las criaturas más pequeñas, más ágiles, tenían ventaja. Piensa en los cefalópodos, con sus rápidos movimientos y camuflaje, o los peces con estrategias de enjambre para defenderse de los depredadores que aún quedaban. La vida en el océano, aunque menos diversa que antes de la gran mortandad, era una estrategia de supervivencia, un lugar donde la evolución favorecía la velocidad y el ingenio. Las profundidades del océano ofrecían un refugio adicional. Allí, en las zonas más oscuras y profundas, la presión era intensa, la luz escasa, pero también había seguridad. Muchos animales marinos encontraban en estas profundidades un escape de los depredadores terrestres y de los pocos depredadores marinos restantes que aún acechaban en aguas menos profundas. La vida, incluso en esas condiciones extremas, encontraba su camino. Pero imagínate esto. Mientras esos monstruos marinos se las arreglaban, algo mucho más grande estaba ocurriendo bajo tus pies. Hablamos del vulcanismo siberiano, una erupción volcánica masiva que duró millones de años. Piensa en ríos de lava extendiéndose por miles de kilómetros, liberando gases tóxicos a la atmósfera. ¿Te imaginas el cielo oscurecido por cenizas volcánicas, bloqueando el sol y cambiando el clima drásticamente? Este evento no fue un simple estornudo geológico. Hablamos de una catástrofe de proporciones épicas. La liberación de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, calentó el planeta de forma significativa, alterando los ecosistemas marinos y terrestres. Los océanos se acidificaron, y la vida, tanto en la tierra como en el mar, sufrió las consecuencias de este cambio climático brutal. Muchos científicos creen que este vulcanismo siberiano fue el principal responsable de la gran mortandad del Pérmico Triásico, la extinción masiva más grande en la historia de la Tierra. La combinación de gases tóxicos, cambios climáticos extremos y la acidificación de los océanos creó un cóctel mortal que aniquiló a la mayoría de las especies. Fue una época de oscuridad y destrucción a una escala inimaginable. Pero el vulcanismo siberiano no fue solo una erupción, fue el pistoletazo de salida para un cambio climático brutal. Imagínate tú, un aumento descomunal de la temperatura global. El dióxido de carbono, liberado en cantidades inimaginables, envolvió la Tierra en una capa sofocante, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas a niveles insoportables para muchas especies. Este aumento de temperatura provocó sequías devastadoras. Los ríos se secaron, los lagos desaparecieron y la vegetación se marchitó. Piensa en los ecosistemas terrestres, antes exuberantes, convertidos en desiertos áridos e inhóspitos. La falta de agua y alimento fue una sentencia de muerte para muchas criaturas que luchaban por sobrevivir en un mundo cada vez más hostil. El océano, que antes parecía un refugio seguro, también sufrió las consecuencias. El aumento de la temperatura del agua alteró las corrientes marinas y la composición química del agua, afectando a la vida marina. Aunque menos drástico que en tierra, el impacto fue significativo, debilitando aún más los ecosistemas ya afectados por la extinción anterior. Pero el cambio climático no fue solo un aumento de temperatura. Imagina esto: lluvias ácidas corrosivas que envenenan los ríos y mares,
dejando tras de sí un rastro de muerte. Las erupciones volcánicas lanzaron toneladas de ceniza a la atmósfera, bloqueando el sol y sumiendo al planeta en una oscuridad perpetua. Tú, como testigo de esta época, experimentarías un invierno volcánico brutal, un descenso drástico de la temperatura que congelaría gran parte del mundo. El oxígeno se hizo escaso, dificultando la respiración de las criaturas terrestres y marinas. Los océanos, que antes ofrecían un relativo refugio, se volvieron tóxicos y sofocantes. La cadena alimentaria se derrumbó. Y tú, observando desde un lugar seguro, si existiera alguno, verías cómo las especies se extinguían una tras otra, víctimas de este apocalipsis ambiental. En cuestión de miles de años, el 96% de las especies marinas y el 70% de las terrestres desaparecieron. Fue una extinción masiva sin precedentes, un evento catastrófico que reconfiguró por completo la vida en la Tierra. Tú, si hubieras sobrevivido, te encontrarías en un mundo radicalmente diferente, un mundo devastado pero también con la posibilidad de un nuevo comienzo. Las erupciones volcánicas continuaron, pero ahora, imagina el silencio, un silencio ensordecedor tras la devastación. El 96% de las especies marinas desaparecieron. Piensa en los arrecifes de coral, antes vibrantes de vida, ahora yacían muertos blanqueados por la acidez de los océanos. En tierra firme, la situación era igual de sombría. Los gigantescos gorgonópsidos, los reyes de la época, ahora yacían sin vida, víctimas de un cambio climático brutal. Tú ves un mundo transformado. Los bosques, otrora exuberantes, se habían reducido a cenizas y escombros. Los ríos, envenenados, apenas sostenían la vida. La gran mortandad había dejado tras de sí un paisaje desolador, un testimonio silencioso de la furia de la naturaleza. Pero de entre las ruinas, de entre la muerte, la vida, con su tenacidad inquebrantable, luchaba por sobrevivir. Algunas especies, más resistentes, lograron adaptarse a este nuevo mundo hostil. La vida marina, diezmada pero no extinguida, comenzó un lento proceso de recuperación. Nuevas especies adaptadas a las nuevas condiciones surgieron de las profundidades. En tierra, los supervivientes más pequeños y adaptables iniciaron la reconstrucción de los ecosistemas, un proceso que duraría millones de años. La extinción del Pérmico-Triásico había sido un evento catastrófico, pero también un catalizador para el surgimiento de nuevas formas de vida. Piensa en la magnitud de esa extinción, amigo. El 96% de la vida marina borrada. Un golpe tan brutal que cambió para siempre el curso de la evolución. Las criaturas que sobrevivieron, las que lograron sortear la catástrofe, heredaron un planeta devastado, pero también lleno de oportunidades. Nuevos nichos ecológicos se abrieron, esperando ser ocupados. La vida, resiliente como siempre, comenzó a recuperarse lentamente. Especies que antes eran minoritarias, ahora tenían la oportunidad de prosperar. Imagina a los ancestros de los dinosaurios, pequeños y tímidos, aprovechando este vacío para expandirse y diversificarse. El mundo cambió, y con él, la vida misma. El legado del Pérmico tardío no se limita a la extinción en sí misma. Es la historia de una recuperación asombrosa, una lección de la capacidad de la vida para adaptarse y superar incluso los eventos más catastróficos. Las especies que surgieron tras la extinción marcaron el camino para la vida que conocemos hoy. Tú, yo, todos estamos aquí gracias a esa resiliencia. Piensa en ello, Millones de años, ecosistemas enteros, borrados. El Inostrancevia, el Moscorinus, esos gigantes polvo. Su reinado tan absoluto, tan aparentemente eterno, reducido a un susurro en las rocas. Te hace pensar en lo efímero que es todo, ¿verdad? Lo grandioso, lo poderoso, al final tan vulnerable. La Tierra misma, ese gigante inamovible, capaz de albergar vida tan exuberante y luego extinguirla con una frialdad implacable. Un cambio en el clima, una erupción volcánica masiva, algo que ni siquiera podemos imaginar completamente, y todo cambia. Es una lección de humildad, ¿no crees? Pero también es una historia de resistencia, de la vida aferrándose con uñas y dientes a la existencia, adaptándose, evolucionando, buscando su lugar en un mundo que cambia constantemente. Aunque el 96% de la vida marina desapareció, algo sobrevivió. Y de esos supervivientes, surgimos nosotros. Somos el legado de esa lucha. Espero que hayas disfrutado este viaje al Pérmico tardío. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la diferencia entre la vida terrestre y marina de esa época?